Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia de Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, bracket e implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializadas. Buenos días, maestro Octavio. Buenos días, Carlos. Buen día. Muy buenos días a todos estos radioescuchas que nos sintonizan cada mañana. Nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Antes de iniciar con el tema bastante interesante con el doctor Octavio Fidar, una pequeña denuncia y un llamado al Servicio Regional de Salud. Los pacientes con diabetes y las unidades de atención primaria carecen de insulina, lo cual es muy garrafal para estos tipos de pacientes. Voy a mencionar una para que después no me esté preguntando cuáles. Cabral Centro no tiene insulina. Villa Central no tiene insulina. Alto Velo no tiene insulina. Majagual no tiene insulina. O sea, no la voy a mencionar todas, pero carecen del tratamiento para la diabetes. Y hay que recordar que el presidente prometió que se le iba a dar gratuitamente a los pacientes con diabetes e hipertensos. Y hoy en día vemos abarrotadas todas las consultas, ya que las unidades de atención primaria no tienen insulina. Vamos a nuestro tema el día de hoy con el doctor Octavio Fidar, como cada lunes, con un tema bastante interesante. Una vida con sentido. A veces todos tenemos y nos dan la oportunidad y la felicidad de la vida, pero a veces, doctor, no tenemos el sentido de ella. Muy buenos días, doctor. Sí, buenos días a nuestros oyentes. Buenos días a Teodoro, a Carlos, que ya esta reunión de los lunes nos ayuda a tenerle más sentido a la vida, ¿verdad? Claro que sí, nos motiva y tenemos ya esa energía todos los lunes. Tenemos esa llama encendida que nos hace sentir que vale la pena vivir. Y quisiera expresar lo que es el sentido de la vida con una analogía muy sencilla. El sentido de la vida sería como esa llama que se nos ha regalado, a todos se nos ha regalado una llama que nosotros debemos mantenerla encendida. Y debemos tener el cuidado, por un lado, de que esa llama se encienda cada vez más, de que la encendamos cada vez más. Y para muchos que son vulnerables, evitar que otro se la apague. Muchas veces esa gana de vivir, ese deseo intenso de vivir, esa llama encendida, deja de brillar y deja de producir el calor que genera porque otra persona la ha apagado. Nosotros hemos permitido que otro apague esas ganas, ese deseo de nosotros vivir, que es realmente un regalo de Dios, de la naturaleza, dependiendo de las creencias que pueda tener cada quien, porque cada persona debe ir construyendo el sentido de su vida alrededor de sus propias creencias, alrededor de su propia cosmovisión. Hay personas que son ateas y han tenido una vida larga, con sentido, porque han construido un sentido de la vida alrededor de sus propias creencias o alrededor de su profesión o alrededor del sentido que le han asignado a la vida. De ahí que no necesariamente porque no creamos en Dios, eso no quiere decir que no tengamos un sentido a la vida. Y hay personas que aún creyendo en Dios pueden dejar que la llama se le apague. No, y eso es importante, doctor, igual que también que la llama del amor van juntas ahí de la mano. Y a veces las personas también dejan que se apague esa llama. Y lo importante es que su vida siempre tenga un sentido para usted levantarse cada mañana y saber hacia qué camino usted va. Porque a veces vivimos una vida y hasta la depresión nos ataca y no le vemos sentido hasta la vida. Y hay que saber que eso es un regalo que se le da cada día. Por eso también decimos que es un día a la vez, no le dan el mes completo. La depresión sería, desde el punto de vista clínico, el ejemplo perfecto de lo que es esa llama en proceso de apagarse. Es como que empezamos a sentir todo
a nuestro alrededor oscuro, empezamos a ver que no vale la pena continuar haciendo las cosas que hacemos, que no vale la pena seguir hacia adelante. Y es desde la terapia breve estratégica lo hemos conceptualizado con un término, una palabra muy interesante que es la renuncia. De repente renuncio a todo. Quiero renunciar a trabajar, quiero renunciar a levantarme todos los días por la mañana, a realizar mi día con energía, con alegría. Me da lo mismo ya lo que pase en mi relación de pareja, ya no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Esa renuncia la vamos extendiendo como a todas las áreas de nuestra vida, y eso es desde el punto de vista estratégico lo que es la depresión, un sentido de renuncia total. Vamos renunciando poco a poco y de manera progresiva hasta llegar a la totalidad, y eso es y vendría siendo lo que es la depresión, que es algo que nos ocurre a los seres humanos en determinados momentos de la vida. Incluso ahora que han pasado las elecciones, hay personas que pueden estar metidos en esto, en esta idea de que, cónchole, tanto que me sacrifiqué y mira, y la gente no valoró mi esfuerzo, o le di dinero a la gente, y le di desayuno a la gente, y al final la gente no votó por mí. Sí. Entonces, y la gente caer en ese estado de, bueno, la vida no vale para nada, o la política no tiene sentido tampoco, y renuncio a la política también. Sí, doctor, mire, ese ejemplo que usted tomó, a veces en la vida nos ocurren cosas y la vemos mal, pero si tomamos el ejemplo de ese joven que sacó 10 votos, que usted hacía alucinación hace unos minutos, a él se le ha vuelto un boomerang ahora, le ha venido en beneficio, porque ahora muchas cadenas, muchas empresas lo están usando en la parte publicitaria. Esta mañana yo vi en la televisión que una empresa que se dedica a la distribución de alimentos y de desayuno ya lo tomó como figura y anda distribuyendo desayuno, o sea, con el logo de esa empresa. O sea, que ya le ha tenido un boomerang. Si él no se expresa o ese amigo no despernota esa incomodidad que él tenía porque invirtió tanto dinero, tiene una deuda y que nada más sacó 10 votos. Ahora él está teniendo beneficios. Lo que él antes tenía como una depresión y una decepción, ya lo está mirando con una motivación y un sentido nuevo de la vida. Ya está sintiendo que ya la vida le está cambiando. Ya está teniendo más recursos que lo que él invirtió. Sí. Y ha participado ya en varios paneles y varios programas. Y esos paneles y esos programas le han ayudado a subsanar su deuda. Pero o sea, que ya él tiene un nuevo sentido de la vida. Claro, y para él la suerte es que él estaba en un estado, digámoslo, de decepción, de tristeza, ligero. Por eso sale fácil. Pero cuando la gente se mete en el pantano de la depresión, allá en el fondo, ni con una grúa lo levantan. Incluso lo que hace la familia del depresivo, y a veces muchos médicos, terapeutas lo hacen con buenas intenciones, es animar a la persona. Entonces, mientras más te animo, menos sale. O sea, es muy difícil que el depresivo salga simplemente con estimularlo a que piense en positivo, porque eso es lo que él ha hecho, pensar en positivo. Y mientras más piensa en positivo, más se hunde en el pantano de la depresión. O sea, desde el punto de vista estratégico, es todo lo contrario. Y este joven ha tenido la suerte de salir rápido de su situación. Encontró apoyo inmediatamente. Realmente ahora se dio a conocer. En las redes sociales aquí en el país solamente se necesita una cosa ya para que alguien trascienda, y es que ocurra un evento que lo haga viral, y ya inmediatamente las personas van a recibir propuestas de entrevistas en diferentes lugares, y eso se puede traducir en dinero y en fama. Por eso vemos ahora mismo una trascendencia sin sentido en la sociedad dominicana. Personas que no tienen realmente nada que aportar, que han trascendido totalmente, y que simplemente como que lo que se observa es una lucha por el entretenimiento, para que la gente simplemente tenga la oportunidad de ver un video, divertirse y demás, porque ese negocio para un grupo es rentable, para un grupo eso significa dinero. Por eso esa escalada de sinsentido que estamos viendo en la sociedad, no solo aquí en el país, sino en todo el mundo. Y eso es lamentable, porque hay mucha gente que no vivimos de esa inmediatez.
y realmente no todo el mundo puede hacer dinero mediante ese modelo nuevo de hacer dinero que existe hoy en día en las redes sociales. Maestro, las metas en un ser humano son importantes o evitarían caer en un estado depresivo, siempre y cuando depende, ¿verdad?, de la situación en la cual tenga los objetivos a realizar para que sus metas sean logradas. Exacto, porque el mismo ejemplo de la política y el que menciona Carlos, este joven pudiera estar hoy en día, estaba a punto de caer en una depresión muy fuerte. Y deben haber muchos políticos que fracasaron ahora en estas elecciones que están metidos en una depresión. Incluso hay un caso de... Imagínense que lo que más hace un político es la inversión económica. Porque muchas veces los partidos políticos, y tú ahora tienes experiencia claro, te lo tienes experiencia de un bolsillo roto, de un bolsillo no roto, desbaratado. Y además de lo económico, tienen la expectativa de ganar. Y sientes que no gané porque me traicionaron. Y cuando tú vas a ver quién te traicionó, tú vas a encontrar ahí una lista de amigos. Y de cercanos. Y de cercanos y de personas que uno jamás en su vida imaginó. Entonces la política es un camino... Siempre que te traiciona es el de adentro. Para hacer política hay que tener un yo poderoso, fuerte, sí. Porque si no, te deprimes. De una vez. Entonces hay ejemplos... Porque entra otro factor, maestro. Aparte de la traición, entra el factor más importante, que es el económico. Más cuando uno... en la parte económica, que uno dice, bueno, este es el patrimonio mío y de mi familia. Entonces usted lo invierte en la política. Muchas veces lo hacen con el sentido de obtener beneficios una vez que llegan al poder, pero otros lo hacen para servir a la comunidad. Y ese otro ingrediente que se le suma, caramba, siguen haciendo más de lo mismo. Y yo, que tenía la posibilidad de triunfar para hacer un cambio, desigualarme de los demás. Y eso no se logra. Entonces, queda esa parte, la más fuerte para mí, que yo lo he vivido, es la parte económica. Ahí se te alejan los amigos, la familia, hasta incluso si tu esposa no siente un amor real por ti, te da banda, como dicen popularmente. La gente se aleja del que pierde. Claro. O sea, un día después de las elecciones, tú vas a ver ahí la es que diferencia. tú ves los verdaderos amigos, claro, la verdadera familia en ese momento. Claro, o sea, un día después de las elecciones, tú vas a ver dónde se está celebrando y dónde está la tristeza. Donde están los que perdieron, tú no vas a ver ni siquiera que la gente se reúne. Porque los seres humanos estamos muy condicionados a ganar. No estamos muy preparados para perder. O para competir. Eso como que eso es algo natural, maestro, del ser humano. Y es una falla, porque eso en cierta forma nos torna vulnerables ante las situaciones que no prevemos. Por ejemplo, mientras tú hablabas, yo pensé en Juan Pablo Duarte, que a Juan Pablo Duarte tenemos que verlo inicialmente como un político. No como un militar, no como un guerrero. Y un político que pudo diseñar, que pudo planificar la independencia de su país. Y para hacerlo, por eso cuando tú hablabas, pensaba así, como que me calzaba la medida, la analogía, se desprendió de toda su fortuna y de la fortuna de su familia. Y murió pobre. Pero diferente al político de ahora, que ve la política como una inversión, donde yo invertí 20 millones, 30 millones, y la meta mía es recuperarlo. Juan Pablo Duarte no hizo eso. Simplemente quería ver a su país libre de la opresión que teníamos en ese momento por el pueblo haitiano. ¿Y qué ocurre luego? Ahí viene la parte de la expectativa, que también nos somete y nos sumerge en la depresión. Que después de haber logrado esto, y en vez de recibir el reconocimiento adecuado y el apoyo y demás, termina siendo exiliado, termina siendo sacado de su propio país. Pero Juan Pablo Duarte continuó viviendo en condiciones de miseria, en condiciones de enfermedad, fuera de su país. Pero no todos los seres humanos estamos preparados para pasar por ese tipo de circunstancias, y en tanto pasemos por ese camino tan oscuro, seguir teniendo un para qué vivir, como diría Nietzsche. O sea, necesitamos un para qué
Necesitamos una razón para vivir. Y si tenemos el para qué, decía Nietzsche, vamos a encontrar el cómo. A Víctor Frank le gustaba mucho esta frase de Nietzsche, y fue la frase que lo ayudó a sobrevivir en los campos de concentración nazi. Para Víctor Frank, lo que más nos ayuda como seres humanos a tener un sentido de la vida es esa capacidad que podemos tener de ayudar a los demás. Pero hay mucha gente que se mete en proyectos y puede tener la imagen de que es una persona altruista, de que es una persona que ayuda, pero en el fondo esa persona lo que está viendo es esa actividad como un negocio. Es para satisfacer su propio egoísmo. Quien realmente ayuda a los demás y recibe satisfacción en ayudar a los demás, puede encontrarle el sentido de la vida alrededor de eso que hace. Y lo otro que recomienda Víctor Frank es que para tener un buen sentido de la vida, nosotros debemos aprender a ser agradecidos. No sé si cada uno de nosotros ya hoy ha tenido un motivo para dar gracias por algo que la vida me da. Sí. O sea, hoy la primera razón para dar gracias debe ser que estamos vivos. Cada mañana. O que estamos sanos, ¿no? Y como Carlos, que trabaja con diabéticos en diferentes estadios, cuando uno tiene una enfermedad crónica, una enfermedad que te va limitando poco a poco, tú te das cuenta del valor que tiene la salud. Entonces, si cada día yo me levanto y veo que todavía estoy sano, que puedo caminar, que me puedo mover, que no tengo una enfermedad que me obliga a consumir medicamentos costosísimos y que me generan efectos secundarios, yo debiese ser agradecido. Pero hay miles de razones para uno agradecer. Hoy con el tema una vida con sentido, maestro, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas a veces que no le ponen sentido a su vida y viven de una vida loca y desorganizada porque no le dan sentido a la vida. Entonces, hablando de este tema, ya hablamos de las metas en la familia, la pareja, los amigos, ¿verdad? La depresión. Pero hay otro punto que se agrega ahí. Hay muchos que tuvieron muchos años de poder, quizá ahora en esta parte municipal, 18, 22 años, mucha gente conectada, pegada a la ubre o a la teta, como dicen en mi campo, del poder municipal. Tenemos una llamada. Bueno. Buenos días. ¿Quién nos llama y desde dónde? Ok. ¿Se fue la llamada? Se fue. Okay. Entonces, maestro, muchas personas que tuvieron muchos años ahí en el poder, en este caso en el poder municipal, que son las elecciones recién pasadas, hoy se ven fuera. Entonces viene ahí, y otros que fueron gobernantes, viene entonces la parte de lo que es la soledad del poder, ¿verdad? Ahí cae también. ¿Qué se le puede decir a esa persona que... Tenemos una llamada. ¿Quién nos llama ahí? ¿De dónde? Sí, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días. Buen día, cuéntenos. ¿Quién nos llama? Sí, Leoncio Novoa. De Villa Central. Cuéntanos, Leoncio. Villa Central, sí. No, Fiel oyente. Quiero así, tal vez, corroborar lo que dice el doctor Octavio. Que la verdad es que las elecciones, los candidatos, los políticos, mira, y la misma población se mete en una situación muy complicada. Miren ese caso que pasó en Cañongo, en Dajabón. Ese señor se suicidó, sencillamente porque él no, perdió su partido y se suicidó. Se envenenó, en otras palabras. Entonces, lo que quiero resaltar es que esa situación se va a seguir repitiendo todos los días, cada año o cada elecciones, porque es que los individuos, los políticos y lo mismo van a unas elecciones, van a unos puestos a enriquecerse, a buscar lo suyo. Entonces, ese buscar lo suyo es el problema, amigos oyentes y doctor Octavio, es que no hay un sentido del sacrificio, de entregarse, ¿verdad?, a una población que realmente necesita los servicios, que necesita auxilio. Entonces, el común denominador es ese. Todos van a buscársela y eso y de los recursos del Estado. Entonces, por eso la corrupción, el uso de los recursos del Estado no se van a acabar en mucho tiempo en nuestro país. Gracias, buenos días.
durante siga el clientelismo político de que yo tengo que darte para que tú vayas a sufragiar un voto a mi beneficio, ya la gente está viendo la política como es si fuera un negocio de una inversión. Yo meto 10 para sacar 20. Sí. Entonces, no es con el sentido del servicio, darle un servicio a la comunidad. ¿Qué hace un municipal? Mantener bien el ornato limpio, ¿verdad? Preocuparse por su municipio en todo el sentido de la palabra. No hay que entrar mucho en detalle porque los oyentes saben ya lo que debe hacer un ayuntamiento, se debe hacer desde un ayuntamiento. Entonces, maestro, vamos ahora con la parte de la soledad, ¿verdad? En la parte que tenemos que dedicarle una vida con sentido. Bueno, aclarar previamente algo de nuestro oyente, que creo que es un aporte muy interesante, que si tenemos una visión diferente de por qué hacemos las cosas, podemos inmunizarnos contra la depresión. O sea, si simplemente estoy participando porque veo la política como una forma de yo enriquecerme, entonces voy a caer en una depresión. Pero si yo veo mi participación en la política como una participación que trasciende a lo económico, que es patriótica y que además entiendo y comprendo los procesos y los fenómenos políticos, como han habido algunos políticos a nivel del mundo famosísimos que se han pasado 20 y 30 años en una prisión y después de salir de la prisión han logrado la presidencia de su país. Nelson Mandela, por ejemplo, el mismo Pepe Mujica estuvo preso por mucho tiempo, y no todos los políticos tienen esa capacidad de ver las cosas a largo plazo. O Mahatma Gandhi, que sacrificó toda su vida para sacar a los ingleses de su país, con una lucha totalmente pacífica, basada paradójicamente en métodos recomendados por Jesucristo. O sea, en un país budista, en un país hinduista, utilizar métodos de esa resistencia pasiva, así como dejar, me das y te entrego la otra cara, que no es una postura de débiles, es una postura de fuertes. Entonces, la política y todo lo que hacemos debemos verlo hacia la trascendencia, un poquito más allá de la ganancia inmediata que yo tengo. Ahora, volviendo a ese tema que tú señalas, que es muy interesante, de la soledad, la soledad se puede ver desde dos puntos de vista. Una soledad que es muy patológica, que es aquella donde yo me retiro, donde yo me encierro. Por ejemplo, los papás hoy en día, ¿no? Que aislamiento total. Para un papá, unos padres, ¿no? Tener un hijo que no le sale de la habitación, que no quiere salir de la habitación. O sea, no salir de la habitación es algo muy gráfico, porque a veces tenemos el hijo que no quiere salir ni siquiera a la sala, que no quiere salir al patio, que no sale al frente de la casa. Esa soledad que también puede ser la actitud de cualquier adulto, ¿no? Que decide no compartir con sus amigos, que no quiero ir a trabajar, o que si estoy en un lugar público, pues no comparto con nadie. Son tipos de soledad que pueden ser patológicas y me lleven a la depresión. Pero puede haber un tipo de soledad que es sí productiva, que es aquella en donde la gente se puede retirar para aprender más, para encontrarse consigo mismo, para trascender, como lo han hecho en diferentes tipos de religiones. Muchas religiones, como por ejemplo en el cristianismo, Jesús se iba a la montaña. En el budismo, algunos budistas se van a las cuevas y se retiran ahí por mucho tiempo, buscando la iluminación. O sea, hay un tipo de soledad que no es mala, es creativa, es una soledad a veces que lo que procura es, como hacían los muchos monjes hacia la Edad Media en los grandes monasterios, eran, además de monjes, eran científicos, y muchos de esos monjes llegaron a ser personas que han aportado a la ciencia, y nosotros como médicos conocemos a uno de esos monjes, que es el famoso Mendel, ¿verdad? El creador de la genética. El padre de la genética fue uno de esos monjes. Entonces, en esa soledad creativa, nosotros podemos trascender. De ahí que la soledad la debemos ver desde esas dos ópticas. Y nosotros, en la medida de lo posible, desechar siempre la soledad que es patológica.
no necesariamente por yo estar solo físicamente, eso significa que esté en una soledad patológica, porque yo puedo estar en una montaña, puedo estar en el campo, en un lugar en donde haya una vegetación, una naturaleza muy, muy hermosa, y aunque yo esté solo, literalmente, estoy acompañado de todo, de lo que me rodea, de la naturaleza. De ahí que la soledad hay que verla así desde estas dos ópticas. Sí, no, y eso es importante. Doctor, unos últimos consejos para esos radios escucha que nos están escuchando esta mañana. ¿Ya se fue los 30 minutos? No. No, da chance al consejo del doctor. Siempre hay un poquito más. Lo consejo, pero... Sí, exacto. Yo lo veo poco. Ya estamos en el 2024. Hay que dar una hora. Por lo menos que sea 40 minutos. Para que nuestra vida tenga más sentido. Más sentido, ¿no? ¿Verdad? Un sentido de la vida. Esos consejitos, doctor, para esos radios se escucha ahí. Bueno, el encontrarle el sentido de la vida tiene mucho que ver con ese para qué, como vamos a robarle de nuevo el aforismo a Nietzsche. ¿Para qué vivir? Ese para qué vivir. No tuvimos tanto tiempo de hablar de filosofía hoy por el tiempo, ¿no? Pero a veces la vida, una manera también de encontrarle el sentido a la vida. Dejamos la parte de reacción frente a las pérdidas. Exacto, muchos aspectos. Enfermedades, la muerte. Exacto, nos faltaron muchos. Hay un enfoque también que parece paradójico a que es el de Albert Camus, que Albert Camus lo que nos invita es a encontrarle el sentido a la vida, asumiendo primero que la vida no tiene sentido. O sea, la vida es absurda. En cualquier momento puede pasar una desgracia, un accidente, la muerte de una niña, de un niño, el que tantos hombres agarraron a una chica y la torturaron. O sea, el que nosotros podamos reconocer que en la vida hay cosas que no podemos controlar y que son absurdas, así como en el mito de Sísifo, eso también nos ayuda a poder enfrentar los eventos que no podemos controlar en la vida.